Y pues listo. Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo por YouTube. En este caso, nuestro hermano Jesús está conectado con nosotros en vivo, 7 de la mañana. Tenemos la oportunidad de presentarnos delante de nuestro Dios, sabiendo que por Él y para Él siempre hacemos las cosas. Y comenzaremos con este tiempo de discipulado. Como bien lo sabemos, nuestra carpeta Vida Devocional nos ha enseñado muchísimas cosas. De hecho, la clase pasada nos quedamos estudiando el tema 2.0 acerca de la Biblia y podíamos ver algunos ejemplos de el por qué la Biblia es un libro maravilloso y por qué encontramos en él una riqueza no solo cultural, sino una riqueza en la cual sus promesas se cumplen. Sabemos que es un libro que ha sido escrito a lo largo de mucho tiempo y al ser escrito por mucho tiempo, pues sabemos que no es por intervención humana, ¿no? Sabemos que el autor 100% intelectual es Dios y él ha utilizado a hombres y a mujeres para poder plasmar en sus historias, en sus vivencias, el poder y benevolencia y soberanía, sobre todo su amor precioso con nosotros a lo largo del tiempo. Así que vamos a comenzar orando, vamos a comenzar presentándole este tiempo a nuestro Dios, así que vamos a orar en esta hora. Mi Señor Jesús, te damos gracias, precioso Espíritu Santo, amado Padre, te damos gracias porque nos permites estar conectados una vez más, solo por tu gracia, Señor, por esa gracia que nos adopta como hijos tuyos, porque nosotros no somos el pueblo de Israel, Señor, pero el día de hoy podemos llamarte papá por esa extensión de tu gracia, Señor, que nos permite tener ese acercamiento delante tuyo, Señor, sin caer muertos ante tu presencia, Señor. Gracias porque ese regalo tan precioso de esta gracia que nos permite sentarnos a la mesa contigo, Señor, nos da la oportunidad de siempre reconocer que nada es por nosotros, ni siquiera por una vida de excelencia, ni siquiera por una vida que te agrade al 100% sería suficiente porque nuestra naturaleza es caída, Señor. Pero necesitamos saber que por tu amor, por tus llagas y por todo lo que has hecho por nosotros, Señor Jesús, nos permites acercarnos confiadamente ante el trono de tu gracia para poder hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos reveles más acerca de tu palabra, que tú nos reveles más acerca de lo que necesitamos ver y te pedimos que tú estés con nosotros en este tiempo, Señor. Te pedimos que en esta hora tú nos lleves a más y que tú nos permitas tener en nuestro corazón la oportunidad de estar siempre escuchando de tu voz lo que tú quieras hablar. Siempre, Señor, quiero hacerme a un lado para que tú seas hablándole a cada uno de los que van a ver este video, Señor, en YouTube, y que tú seas, Espíritu Santo, entornándote y siempre llevándonos a más. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con esta clase. Vamos a dar la oportunidad de recapitular el tema 2.0 que tiene como título La Biblia, en el cual nos hacíamos la pregunta, ¿por qué debíamos de estudiar la Biblia? Y la respuesta es porque es un mandato divino, porque es nuestra responsabilidad, vemos que es una base de crecimiento y genera una relación íntima con Dios. De hecho, los versículos que vienen más adelante son los que explican el por qué es un mandato divino, por qué es nuestra responsabilidad, ¿por qué genera una base de crecimiento? ¿Por qué genera una relación íntima con Dios? Estudiábamos que el por qué, estos por qué nos deben de poner a pensar y analizar para que podamos pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra y que nos permita avanzar al siguiente nivel. Siempre Dios nos va a llevar de nivel en nivel. De hecho, pues lo que siempre hemos cantado como cristianos es de gloria en gloria. Por una gloria mayor siempre debemos de nosotros avanzar en nuestro caminar cristiano, sabiendo que Él da el crecimiento y pues con la palabra de Dios sabemos que es lo más importante que podemos el día de hoy tener presente con nuestro corazón, todas las riquezas que Él nos da, con todo nuestro amor y con toda la paciencia, con todo
siempre el cuidado necesario que necesitamos. Entonces, ahora vamos a pasar al tema 2.1, que tiene como título La Biblia, un libro extraordinario. Y este estudio va a ser un estudio un poquito largo porque vienen muchísimas variantes del por qué la Biblia es considerado un libro extraordinario. Empezaremos desde las palabras más básicas del por qué es un libro extraordinario hasta las más complejas y más difíciles de entender por mucha gente, porque pues mucha gente siempre se ha empeñado en repetir que la Biblia no es un libro que haya sido escrito por Dios, sin intervención humana, que al tener el Concilio de Trento, que al tener muchísimas correcciones y adaptaciones a nuestros idiomas, pues ha sufrido muchísimos cambios, pero sabemos que si al día de hoy conocemos nuestra Biblia, Reina Valera 1960, ha sido con todos estos cambios alterada no por el hombre, sino porque Dios ha utilizado al hombre para que al día de hoy conozcamos y tengamos la fluidez de la palabra de Dios con todo nuestro corazón confiando que siempre ha sido controlado por Dios, que Él ha utilizado a grandes hombres y a grandes mujeres para poder transcribir la palabra de Dios, para poder llevar a lugares recónditos la palabra de Dios, que si al día de hoy nos consideramos mexicanos, sabemos que también a pueblos indígenas se ha llevado la palabra de Dios traducida a muchos de los dialectos que el día de hoy conocemos en nuestro México tan amado. Entonces, debemos saber que es un libro extranjero que ha roto las fronteras de muchos países, de muchas culturas, ha roto por completo los paradigmas y es considerado uno de los mejores libros de todos los tiempos. No porque haya sido escrito por el hombre, sino porque a través de su naturaleza vemos que ha transformado vidas por completo en cualquier parte del mundo. Entonces, para esto comenzaremos. Que fuera de un ambiente cristiano, la Biblia también ha sido considerado un libro extraordinario. Vemos que escritores, artistas y muchas personas han mostrado su respeto cuando se habla de la Biblia, pero nosotros como hijos de Dios, además del respeto, debemos saber que es el libro donde Dios ha plasmado todos y cada uno de sus planes, diseños, promesas, pero sobre todo su poder y la obra redentora de nuestro Señor. La obra redentora de nuestro Señor Jesús es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que al día de hoy nos permite estar de pie, nos permite acercarnos a su presencia de forma libre y sin ningún velo que impida el acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia. Vemos que la Biblia presenta características únicas en su tipo, las cuales vamos a estudiar una por una para su mejor comprensión. Vamos a ver que es un amplio tipo de características, las cuales nos van a llevar yo creo que más de 3 clases, pero que el día de hoy me gustaría poder adelantar lo más posible para que lo podamos tener y podamos seguirlo estudiando. Así que continuemos. El primer apartado que vamos a ver va a ser su singular origen. Vamos a ver el por qué fue creada, cómo fue creada y el motivo por el cual al día de hoy seguimos leyendo la Biblia. En este caso, en su singular origen, vamos a ver que ha sido escrita por diversas personas. En un libro común y corriente, generalmente una sola persona escribe el título y en él se colocan diversas características literarias. Cuando se trata de una enciclopedia, ya no solo es una persona, sino es un conjunto de expertos con conocimientos que enriquecen al libro con información que es útil para su consulta, la cual es coordinada y estructurada por una editorial, que se encarga de redactar y dar una fluidez para que el lector no se pierda y pueda comprender de forma correcta todos los conocimientos que se ofrecen en el título. Si ustedes recuerdan, pues hay enciclopedias que podemos ver en nuestros libreros y podemos ver que tienen muchísimos años. Aquí en la casa pues ya no las tengo porque pues, obviamente ha habido un tema de limpieza en el cual pues si ya todos estos recursos los tenemos
en el Internet, pues obviamente ya podemos accederlo y buscar las fuentes más confiables para tenerlas. Pero pues aquella familia tradicional puede todavía tener sus enciclopedias y esto, pues, aunque lo vemos prácticamente como un libro que ya no tiene tanta relevancia por el avance del Internet y todo el avance tecnológico que nos permite tener al alcance de un clic cualquier información sobre cualquier tema, debemos de saber que todo eso en sus tiempos era demasiado útil, porque no había medios por los cuales se tuviera que procesar la información y no se obtenía con facilidad. Por lo tanto, llevaba muchísimo tiempo en el cual se elaboraba lo que era la enciclopedia y pues al tener todos los conocimientos conjuntos, la editorial se encargaba de que fuera lo más claro posible para que toda la gente que tuviera esa enciclopedia, pues pudiera tener el conocimiento ahí en su haber y sobre todo en su familia. Lo más importante es que, pues ahora en el caso de la Biblia, podemos encontrar que este ha sido escrito no solamente de forma impresionante, sin una imprenta, sin alguien que pues tuvo la oportunidad físicamente de hacer una revisión como lo es una editorial, pero pues fue escrito por Dios a través de un estimado de 43 hombres en un largo periodo de tiempo. Esto quiere decir que la diversidad cultural es muy amplia, ya que estamos hablando no solo de 5, 10 o 15 años los cuales se tardaron en escribir la Biblia, sino más de 1000 años de diversidad cultural. Esto rompe y por eso es que en el principio dice que es un singular origen. Singular vemos que es uno solo. Su origen no tiene comparación con algún otro libro. Entonces, es importante, como siempre les decimos, resaltar que el autor principal es Dios, quien por medio del Espíritu Santo inspiró a los 43 hombres y escritores para que la palabra fuera plasmada en los materiales que ya hemos mencionado. Hemos mencionado que tanto en piedras como en papiro y como los principios del papel fueron prácticamente los medios por los cuales se escribieron los rollos con los cuales fueron encontrados y que al día de hoy fueron transcritos para que nosotros pudiéramos tener nuestra Biblia Reina Valera, la cual está basada en su 95% basada en todos estos rollos y escritos antiguamente para que podamos saber que nuestra escritura es fiable al 95%. Ningún libro que ha sido transcrito a lo largo de la historia tiene esa calidad que el día de hoy la Biblia contiene, porque pues a veces nos podemos espantar, ¿no? No lo tiene al 99.9999% la fidelidad. De hecho, según estudios recientes, ningún libro tiene la fiabilidad de más del 75%. Por lo tanto, pues a lo largo de todas las editoriales que han sido comparadas y que han sido escritos, ningún libro que no sea la Biblia tiene el 75% de fiabilidad y por lo tanto eso es algo que pues supera muchísimo nuestras expectativas, supera muchísimo lo que estamos leyendo. Tal vez estamos leyendo una fábula de algo que pueda ser incluso científico por mucho tiempo, pero tiene el 75% de fiabilidad. Cosa que la Biblia es un libro extraordinario porque ningún otro tiene la fiabilidad que la Biblia tiene. Entonces, es un libro extraordinario por eso y por más cosas. Otra de las cosas es que está escrita en diferentes estilos y géneros literarios. Vemos también que cuando es publicado un libro, este contiene un estilo del autor, el cual es llamado el sello del autor. En el caso de la Biblia, podemos encontrar que el autor, que es nuestro Dios por medio del Espíritu Santo, es quien permite que cada escritor pueda enriquecer la escritura con su estilo y el género literario de cada época, formando una preciosa armonía única en su tipo. Entre los géneros literarios vamos a encontrar ya sean leyes, crónicas, poesías, máximas, profecías, biografías y cartas.
Esto es lo más importante porque podemos nosotros encontrar una gran cantidad de géneros literarios en un solo libro. También es el libro que contiene mayor cantidad de géneros literarios habidos en su contenido. ¿Por qué? Porque muchos libros solamente se enfocan en una cosa en particular, en un género. Por ejemplo, si nosotros nos vamos en el tema de los abogados, pues el Código Penal está solamente escrito por puras leyes. En este caso, si nosotros buscamos un libro de fábulas, pues vamos a ver nada más cosas de las crónicas que el autor está queriendo mostrar al público. Si nosotros nos vamos, buscamos un libro de poemas, pues solamente van a estar escritos los poemas, ¿no? En este caso, pues alguna biografía, pues para eso tenemos algunos escritores, pues, uno de esos son las monografías, son los libros en los cuales fueron escritos muchísimas biografías, por ejemplo, del pueblo mexicano. Así podemos ir conteniendo varios de los libros que podemos nosotros leer hoy en día y vemos que pues solamente se empeñan en buscar el contenido solamente de acuerdo a lo que está pues hablando, de acuerdo a lo que contiene en particular. No todos tienen una diversidad como nuestra Biblia lo tiene. En este caso, tiene la mayor cantidad de géneros literarios puestos en su haber, pero sobre todo aquí lo más importante y que viene en la diapositiva forma una preciosa armonía única en su tipo, porque ningún otro libro contiene esa armonía que la Biblia tiene, porque si vemos que la Biblia fue escrita por Dios, pues obviamente no se va a contradecir. Esto nos da la ventaja de que al ser un libro escrito por más de 1000 años, con toda la riqueza cultural, con todos los toques particulares de cada autor, no se altera y mantiene una armonía. Si nosotros nos vamos al diccionario, vamos a buscar qué significa armonía de forma etimológica. Vamos a ver y nos dice definición de armonía. Lo buscamos y esto significa, a ver, déjenme un momento. Es la combinación equilibrada y coherente de elementos que produce un efecto agradable, ya sea en la música, en el arte o en la interacción de distintas partes de un conjunto. Esto es impresionante porque si nosotros lo ponemos con una armonía, vemos que entonces es una combinación de géneros literarios equilibrados, pero sobre todo, y esto yo lo estaba dando el día de ayer en una clase de la facultad, le da coherencia. Coherencia es algo impresionante porque si nosotros ponemos la definición de coherencia, nos da que tiene una claridad y que no se puede contradecir por nada del mundo, porque tiene la seguridad de que lo que se dice es 100% fidedigno. Entonces, al ser impresionante, pues este libro extraordinario que tenemos en nuestras manos, podemos nosotros, además de leerlo con todo el amor y con toda la pasión, podemos tenerle un respeto a nuestro Dios por habernos dado una obra primorosa, pues escrita con toda la paciencia, con todo el amor y sobre todo con una armonía impresionante. De saber que si Dios le da una armonía impresionante a un libro, ¿qué no nos va a dar a nosotros como armonía en nuestra vida? Esto nos da la seguridad de que lo que nosotros vamos a leer siempre va a ser cuidado por Dios y sobre todo nuestra vida también va a tener una armonía en él. Entonces, vamos a continuar para no seguirnos desviando del tema. También está escrita en varias lenguas, gran variedad de estilos, géneros literarios y formas de expresión hacen de la Biblia un libro único y especial, ya que fue escrita en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego, ya lo habíamos visto. Los idiomas que predominan en la Biblia son el hebreo y el arameo.
los cuales cuentan con propiedades expresivas muy amplias. En el caso del griego, también cuenta con propiedades únicas como la elegancia, pero sobre todo la precisión al describir cualquier escenario. Dios no se equivocó con solamente escribirlo en tres idiomas, sino sacó lo mejor de los idiomas para poder plasmar la palabra de Dios. ¿Cómo iban a plasmarse las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo, si no fuera con el griego? ¿Por qué? Porque el griego, como lo leemos, tiene la elegancia y la precisión al describir cualquier escenario. No hubiera sido lo mismo escrita la carta a los filipenses con la precisión del griego que si hubiera sido escrita en hebreo. Entonces, Dios utiliza incluso hasta lo peor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue conquistado por los romanos y pues obviamente al ser una conquista, pues obviamente entendemos que hubo violencia, ¿no? Por lo tanto, aún en esas situaciones complicadas, Dios siempre va a sacar lo mejor y lo mejor fue que de ese idioma, ya del conquistado, pues tuvimos la oportunidad de tener todas las cartas del apóstol Pablo en un idioma que iba a precisar cualquier escenario con la elegancia del idioma griego. Entonces, es algo impresionante porque aunque nosotros lo podamos ver al día de hoy como que algo que está pasando en nuestra vida no sea lo mejor escrito, no sea lo mejor planeado por nosotros, sabemos que Dios es el arquitecto de nuestra vida y Él va a planear, Él va a diseñar y sobre todo Él va a establecer su diseño perfecto en nuestra vida, que a pesar de que nosotros veamos que la situación puede ser diferente o le querramos sugerir las cosas a nuestro Dios, Dios es un Dios perfecto y Dios sabe cómo hacer su obra y nosotros debemos de confiar que su obra tendrá un final esplendoroso, como lo vemos en la palabra de Dios, que fue un producto terminado con tanta calidad y sobre todo con tanto amor por el cual fue escrito. Así que si la Biblia está escrita con una seguridad de que es un libro extraordinario, nuestra vida también será una vida extraordinaria si solamente confiamos en el proceso que Dios tendrá en cada vida de cada uno. Entonces, vamos a recordar lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos podido adentrarnos en el singular origen de la Biblia, la cual analizamos que posee de varias características. Las que hemos visto hasta el momento fueron que ha sido escrita por diversas personas, escrita en diversos géneros y estilos literarios y escrita en varias lenguas. Vamos a continuar analizando más características que nos van a confirmar que la Biblia sí es un libro extraordinario. Vamos a ver que también fue escrita durante más de 1000 años. Esto es impresionante porque lo leímos de corrido, pero ahorita vamos a explicar por qué fue escrita por más de 1000 años y por qué esto es impresionante. Como ya lo veíamos al inicio de este tema, un escritor promedio tarda algunos meses e incluso años para poder producir un libro. En el caso de la Biblia, podemos ver que tuvo una formación que tardó más de 16 siglos. Y esto es impresionante porque pues ninguna escritura al día de hoy ha tardado tanto en escribirse y sobre todo en mantener la armonía, a mantener el equilibrio de la palabra de Dios. Esto es impresionante porque sí nos debe de sacar una sonrisa y una confianza en Él impresionante porque ningún libro lo tiene, solamente la Biblia es un libro completamente extraordinario. Su comienzo de la Biblia se estima que fue en el 1500 antes de Cristo, cuando Moisés escribió el Pentateuco, y se estima también que se terminó en el siglo I de nuestra actualidad, cuando Juan escribió el Apocalipsis. Al escribirse durante varias edades de la historia, podemos leer que es un libro con una riqueza cultural enorme, la cual ocuparía una gran cantidad de tiempo estudiarla. Por eso es que nuestra lectura de la Biblia tiene que ser diario
y no frustrarnos si no hemos terminado de estudiarla en su totalidad. Sabemos que es un libro complicado, pero con la ayuda de nuestro Dios y en las manos del Espíritu Santo, vemos que la respuesta siempre va a estar obtenida y sobre todo que la paciencia de leerla va a cubrir nuestras vidas. También está escrita en distintos lugares. Otra de las singularidades de la Biblia es que fue escrita en una variedad de lugares impresionantes, tales como los desiertos del Sinaí, como lo fue el Pentateuco, Arabia y Judea, Betel y Jericó, Babilonia, las riberas del río Quebar, la cárcel de Jerusalén, Éfeso en Asia Menor, las ciudades de Corinto y Filipos, Roma, la isla de Patmos en Europa, entre muchos otros escenarios, los cuales fue escrita la palabra de Dios. ¿Cómo es tan impresionante nuestro Dios que nosotros podemos ver que las escrituras que estaban de incluso de un extremo a otro extremo de Asia, de esa parte donde nosotros vemos que es el tema de Israel y sus alrededores, incluso parte de Europa, como es la isla de Patmos, vemos que se recabaron todos y cada uno de estos escritos para formar la Biblia que al día de hoy conocemos. No es casualidad que nosotros estemos leyendo esto. ¿Por qué? Porque si el día de hoy nosotros conocemos que han sido recabados por una gran cantidad de tiempo y han formado una armonía que Dios ha utilizado a hombres y a mujeres para poder transcribir incluso a nuestro idioma español, porque si obviamente fue escrito del griego, el hebreo y el arameo, pues obviamente no son idiomas que nosotros hablamos. Pero si el día de hoy están escritos en nuestro tiempo, debemos de saber que ha sido por el amor de Dios y sobre todo con la fidelidad de hombres y mujeres que buscaban 100% a Dios para que se mantuviera de forma inalterada el contenido de la palabra de Dios de un idioma a otro. Esto también es una obra muy impresionante por todos los hombres y mujeres que Dios ha utilizado para poder transcribir de un idioma al otro la palabra de Dios, manteniendo la cultura, manteniendo los prefijos, manteniendo el propósito de cada libro. Esto es impresionante. Por eso es que es un libro extraordinario. Y tenemos muchísimos más temas. Otro de esos apartados es su asombrosa difusión. Ya vimos en las diapositivas pasadas que lo que hemos visto hasta el día de hoy, su singular origen. Ahora, el día de hoy, vamos a ver no solamente su singular origen, sino su asombrosa difusión. Además de tener un origen precioso, vemos que también su difusión es impresionante. Es considerado el bestseller. Y aquí me voy a dar un pequeño chiste. Bestseller, para los que no saben inglés, es el libro más vendido. En la literatura se considera que un bestseller es un libro que ha alcanzado un éxito de ventas rotundo. Generalmente los números deben de rondar entre los 250,000 a los 500,000 ejemplares en los primeros meses de su publicación. En el caso de la Biblia, es el único libro que se ha mantenido por años como el libro más vendido. En 1932, un estudio reveló que las sociedades bíblicas del mundo habían publicado más de 1.300 millones de ejemplares de la Biblia o porciones de ella. Prácticamente entendemos aquí que es 3 veces un bestseller. ¿Por qué? Porque dice que desde los 250,000 ejemplares ya es considerado un libro que es un bestseller, uno de los más vendidos. Entonces, más de 3 veces cumple este requisito desde 1932. Entonces, estamos hablando que de 1932 a 2025 pues ya rondan más de 80 años. Por lo tanto, en 80 años, yo creo que más del doble de millones de ejemplares de la Biblia han sido vendidos. Entonces, es algo que rebasa por completo lo extraordinario.
porque al ser uno de los libros más vendidos, vemos que pues Dios ha utilizado todos los grandes inventos de la época. En este caso, la imprenta. Gracias a ese invento tan precioso, se pudo lograr la expansión de la palabra de Dios. Y sin duda alguna, Dios utiliza cualquier medio para que su palabra sea entendida y leída por muchos. Es algo impresionante. Lo que hemos visto es que hasta el día de hoy, todas las características de la Biblia, tanto en su singular origen como en su asombrosa difusión, se tienen presentes estas características para que no se permita ver como un libro religioso, viejo, aburrido y entre muchos adjetivos calificativos que son considerados negativos. Vamos a continuar con más características acerca de su asombrosa difusión. También ha sido, además de ser un bestseller, la obra que más se ha traducido. Además de tener el registro como el primer libro en ser traducido, desde el 250 a.C. con el Antiguo Testamento del hebreo al griego, la Biblia es el libro más traducido, ya que registra un aproximado de 1577 lenguas o dialectos del libro completo o de fragmentos importantes. Es el más traducido, poniéndose encima de los escritos de Marx, Engels y Lenin. Sin duda alguna, se cumple lo que está escrito en Romanos 14:1, al decir que toda lengua confesará que Él es Dios. ¿Y cómo van a confesarlo? Leyendo su palabra. Si la palabra es extendida por todo el mundo, obviamente vamos a entender que hay dialectos, hay corrientes ideológicas y sobre todo de lenguaje que han cambiado a lo largo de los años. Por lo tanto, la palabra de Dios se sigue extendiendo ante esos escenarios y cambios de lenguaje que hemos sufrido a lo largo del tiempo. Es un libro extraordinario, nuevamente lo repito. Continuamos. La obra que más se ha leído también posee el récord. Sí, la Biblia es uno de los libros más traducidos y el más vendido. También es considerado el más leído por el alcance que se ha tenido alrededor del mundo. La Biblia es el libro que puede leer toda clase de personas. No tiene variación de edad. No importando la edad o el género, su contenido lo puede leer y comprender desde los niños hasta los más adultos. Como lo hemos estado estudiando, para que podamos comprender lo que leemos en la palabra de Dios, tenemos que pedirle en todo momento al Espíritu Santo que sea revelándonos lo que quiere mostrarnos cada vez que nos pongamos a estudiar su palabra. Es algo impresionante que tenemos que perseverar para poder tener la revelación de parte de Él conforme a lo que quiere en nuestras vidas. Vamos a continuar con su permanente actualidad. Ya vimos su singular origen, ya vemos también la expansión en la cual nosotros vemos que tenemos su asombrosa difusión y nosotros continuamos ahora con su permanente actualidad. Punto número 1. Mantiene el interés del lector. En la literatura, un libro puede perder el interés de su público al pasar el tiempo, ya que envejece, se olvida y otras obras literarias toman el lugar de la anterior. Podemos ver que en el caso de la Biblia podemos apreciar que la situación no es la misma que otras obras literarias, ya que a pesar de ser escrita hace más de 1900 años, la lectura de la misma no hace que dejemos de leerla y ningún libro nuevo puede tomar su lugar. Al ser un libro de un autor que está vivo, su palabra también es viva y que, como él, permanece para siempre. Hebreos toma aquí un gran significado, porque vemos que en Hebreos está escrito que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que corta hasta partir el alma, el espíritu, lo más profundo de nuestro ser, perfora para que nosotros
seamos transformados desde la raíz de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Esto nos va a ayudar a que su permanente actualidad no pase desapercibida. Siempre con tanto amor debemos de buscar la palabra de Dios y de que siempre su permanente actualidad tenemos que ver que nos va a inundar en nuestro corazón. Y vamos a leer Hebreos 4:12 para poder ya ir cerrando nuestro tiempo de enseñanza del día de hoy. Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, como bien se los decía, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora nos vamos a Primera de Pedro 1:25 y nos dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es un libro sin igual. Y pues esto prácticamente nos va a llevar solamente a poder estudiar esta parte última, porque también satisface las necesidades espirituales del hombre. En el mundo pueden existir estudios que sustenten que las necesidades del ser humano cambian con el pasar del tiempo. Incluso podemos decir que tienen parte de razón debido a la evolución que se ha tenido en el ambiente social, cultural o en el entorno en el que vivimos. Pero de lo más importante que no ha cambiado en las necesidades del hombre es en el área espiritual. A pesar de que incluso existen más variantes de religiones en el mundo, la necesidad sigue siendo la misma. Ojo, aquí no todos los caminos nos llevan a Dios, como lo hemos escuchado en algunas religiones. Siempre el buscar de la palabra de Dios y apegarse a ella nos va a dar la identidad de hijos de Dios, para que el objetivo sea claro y la meta sea concisa. La meta va a ser buscar de Dios y solamente apegarnos a lo que Dios dice, quitando toda idea humana que pueda hacer una variación en nuestra vida. A pesar de que incluso existen más variantes de religiones en el mundo, la necesidad sigue siendo la misma. Todo vacío que el mundo siente es absolutamente el mismo que ha sufrido en toda la historia. La necesidad de llenarlo siempre ha existido, es por esto que la palabra de Dios permanece, para que las generaciones recuerden que el único que puede llenarnos completamente es nuestro Dios. Esto nos vamos a quedar la siguiente clase para poder leer Efesios 3, 14 del 14 al 19 y Efesios 1 del 15 al 23. Me queda menos de un minuto, así que les pido por favor que puedan agradecer a Dios en sus casas o donde quiera que vengan, si van ya directo a la iglesia, puedan agradecer por este tiempo, porque Dios nos ha hablado y nos ha recordado que tenemos una Biblia que es un libro completamente extraordinario. Así que nos vemos la siguiente semana y un saludo a todos los que nos ven en YouTube. Dios les bendiga y que sea de bendición este capítulo más de nuestra palabra de Dios. Nos vemos, Dios les bendiga y nos vemos la siguiente.